Entonces, cerramos todos los micrófonos y escuchamos la introducción a cargo de el licenciado Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Luego le das la palabra a Pablo y después obviamente van a estar las preguntas. Perfecto. Yo entiendo que si razonablemente lo que planificamos está saliendo, más o menos lo que permite la tecnología, todos tienen que haber recibido la gacetilla de prensa y el documento del cual se desprende la gacetilla de prensa. ¿Por qué ese documento? Bueno, nosotros los economistas del peronismo entendimos que a esta altura de los acontecimientos era necesario manifestarnos orgánicamente, esto es, colectivamente y con un pensamiento sistémico sobre lo que está aconteciendo en el mundo y cuáles son los elementos ordenadores para una política económica peronista. El documento que ustedes recibieron tiene un anclaje internacional que, como no podía ser de otra manera, es recopilando el pensamiento profundo de su santidad el Papa Francisco, sobre todo algo que marcó nuestro hacer en los últimos años, que tiene que ver con la primera misa en castellano que se rezó en el Vaticano en 2014 años, porque esa misa fue en el año 2014, conmemorando la aparición de la Virgen de Guadalupe en estas tierras hispanoamericanas. Y ahí el Papa fue una oportunidad que el hijo de Ariel Ramírez y Patricia Sosa cantaron la misa criolla, ahí, en San Pedro. Nos tocó estar, me tocó encabezar la delegación argentina, que tuvo una participación especial y un lugar muy especial dentro de la Basílica. Ahí el Papa hace una homilía extraordinaria y convoca a los pueblos del mundo a realizar una nueva economía. Y nosotros, como decimos en el documento, nos sentimos interpelados y sobre todo nos sentimos muy cercanos de lo que el Papa estaba manifestando. Esa manera de entender la economía que tiene su santidad nos pareció que no solo nos hablaba en nuestro idioma en términos del lenguaje utilizado, sino las categorías conceptuales. Por eso nuestro documento inicia con ese anclaje internacional en el pensamiento profundo de su santidad. Después discurre sobre lo que nosotros entendemos que está aconteciendo en el mundo a partir de la asunción de Donald Trump. Es cierto que los viejos ganadores de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín allá en el 89, pero luego, naturalmente, emergió un mundo, ese mundo global, que se administraba desde las organizaciones multilaterales, sea el Fondo Monetario, sea la Organización Mundial de Comercio, en una cosmovisión que era el decálogo del Consenso de Washington. Pero eso también terminó. Tuvo algunas manifestaciones, como tienen que ver con nuestra organización de esa conferencia del ALCA en Mar del Plata. Tuvo otra manifestación que es la Administración del Comercio, que oportunamente hicimos con Beatriz Paglieri allá por el 2012, pero está claro que ese mundo reaccionaba a desde esa vieja concepción a los pueblos que querían tener otra interpretación de la historia. Hasta la asunción de Trump, porque lo primero que hace Trump es retirar a Estados Unidos del acuerdo del Transpacífico, empieza a administrar el comercio exterior y naturalmente si Estados Unidos no conduce el mundo neoliberal, no hay conducción de ese mundo neoliberal. Y aparece esto que hemos dado a llamar el nuevo orden internacional, que se empiezaba ya a gestar con los antecedentes que estamos diciendo, triunfos electorales en Europa y en otras regiones del planeta, donde claramente se volvía a categorías nacionales. Y ese mundo que empieza a construirse, se acelera con la llegada de la pandemia. Estas rapiñas que hubo de material sanitario indican todo eso. Organizaciones
vinculadas a los niveles de espionaje, contraespionaje, empiezan a detectar dónde hay aviones que aterricen en tal país para hacer pillaje de máscaras o hacer pillaje de respiradores. Bueno, naturalmente ese mundo que se venía desarrollando en este nuevo orden internacional tiene claros ganadores y claros perdedores. Ciertamente, desde nuestra humilde visión, hay dos grandes ganadores. El elemento energético es un elemento ordenador de las realidades de este nuevo orden internacional, y ahí hay dos grandes potencias energéticas que tienen que ver con la Federación Rusa, y a partir de la revolución energética norteamericana, que la puesta en valor de los combustibles no tradicionales, específicamente el shale gas y el shale oil, Estados Unidos. Y ese es el acuerdo de primer orden que nosotros humildemente estamos viendo, y lo que decimos, mire, tiene que haber una presencia contundente para que no se vuelvan a repetir historias antiguas de alguien que se exprese por los pueblos que no tienen voz, y de ahí la importancia que nosotros le asignamos a la voz de su santidad, el Papa Francisco. Ese mundo que pone en valor los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, es una oportunidad para la Argentina. No es más el viejo mundo globalizador de los acuerdos internacionales de comercio. Nació otro mundo entre dos nacionalismos, aquellos que levantan muros y aquellos que construimos puentes siguiendo las enseñanzas de su santidad. Pero casualmente la doctrina del movimiento nacional justicialista enraiza en ese profundo universo nacionalista de inclusión. De esos que le enseñamos a nuestro pueblo que hay que amar a su patria, pero que también le enseñamos que hay que amar a los pueblos vecinos, no que hay que destruir a los pueblos vecinos. No es el nacionalismo de categorías europeas. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el neoliberalismo, con la socialdemocracia, e incluso se equivocan con el nacionalismo. Nosotros, humildemente, pueblos hispanoamericanos, pueblos jóvenes, acostumbrados a la integración, hemos desarrollado una doctrina desde el nacionalismo, pero desde el amor y la paz, desde el amor y la paz, que es un nacionalismo que construye puentes, que integra. Y este nacionalismo, con categorías distintivas, merece también la adecuación a un esquema económico que plantee un modelo de desarrollo, no de crecimiento, de desarrollo que incluya a todos sus hijos en esta tierra y a todos los que quieran habitar en esta tierra. Precisamente en ese modelo de desarrollo hay instrumentos contundentes. Tenemos que definir qué vamos a hacer con el precio de los alimentos, tenemos que definir qué vamos a hacer con el precio de la energía, tenemos que definir cómo vamos a encontrar una macroeconomía ordenada, con equilibrio fiscal y equilibrio externo después de honrar los compromisos, o sea, con superávit fiscal primario y con superávit comercial. Tenemos que definir, nosotros que de alguna manera retomamos la nueva administración del comercio exterior allá por el 2012, cómo se va a implementar. Y también tenemos que articular esto con la pandemia, que naturalmente es una realidad objetiva que hoy tenemos. Y entonces, como hoy, desde esta contundencia de la pandemia, empezamos a planificar la economía. Hoy empezamos a planificar la economía para que no nos pase que finalmente la administración de los dólares que van quedando se tengan que derivar al pago de las importaciones de autos de alta gama o helicópteros o aviones privados. Bueno, esto que implica desde el buen hombre de negocios decirle a su gerente de compra, mire, por favor, identifique las compras o no las haga, para que el gerente financiero al momento de pagar no sepa cómo hacerlo. Este es el criterio de la administración de comercio. Intentar que no se realice la compra porque hay que planificar ex ante y no ex post, no saber cómo pagar. Este es el esquema en el cual los economistas del peronismo, que tiene sus antecedentes, me tocó por decisión de los compañeros presidir muchos años la Comisión de Economía del Partido Justicialista, con el compañero Chaliú y el compañero Carboneto allá en el 2017
a los 40 días de que Macri había ganado las elecciones de medio turno, le escribimos un documento que fue publicado diciendo, mire, esto está mal, esto está terminado, el año que viene va a ser un año de crisis, y en abril del 2018 empezó lo que todavía estamos padeciendo. Otros documentos que hemos construido como ordenamiento colectivo del conjunto de los economistas del peronismo, y finalmente allí hemos abrevado, sobre todo después que Ricardo Alfonsín iluminó diciendo que este plan económico tenía tinte radical. Y nos pareció que a nosotros, los economistas del peronismo, teníamos que decir, mire, una economía peronista tiene estas características. Y ahí en las últimas 3 semanas, a través de reuniones virtuales como esta, los economistas del peronismo nos pusimos a escribir, y es el documento que ustedes han recibido. Yo le voy a pedir a Pablo Chaliú, si le abrís el micrófono, por favor, que dé las características particulares, instrumentales y los objetivos a alcanzar. Y después, obviamente, estamos a disposición de los periodistas para las preguntas que deseen realizar. Gracias, Beatriz. Aquí está. ¿Me escuchan? Ahí Pablo, ¿me permitís un segundo? Solamente para decirles que luego que sea la exposición, vayan pidiendo vía chat o levantando la mano a aquellos que quieran intervenir, para así podemos darles como curso a cada una de las participaciones. Gracias. Pablo, por favor, vos tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Beatriz, y a ustedes también por acompañarnos. Ustedes ya tendrán el documento. No habrán quizá tenido tiempo de estudiarlo en profundidad, pero habrán notado realmente que es un conjunto importante de políticas, un número importante de políticas, que si además, después de ese número importante de políticas, que son como madres, después desprendemos otras políticas más minuciosas y las medidas, tenemos un conjunto muy, muy importante de medidas que estamos proponiendo. No es que de repente se nos ocurrió decir, bueno, empecemos a escribir. Es un número tan importante de políticas y de medidas porque es la situación en la cual estamos la que así lo requiere. Miren, Argentina está en una crisis casi terminal, les diría. Pocas veces hemos visto una crisis económica y social de esta naturaleza. Pero ha tenido otras crisis. En esas otras crisis siempre hubo algún factor predominante. Como decir, bueno, tenemos una crisis de balance de pago, tenemos una crisis por desborde monetario y fiscal, tenemos una crisis de expectativas, que llevaban a las crisis económicas. Pero acá la situación es que hoy tenemos una crisis del sector externo, tenemos una crisis en el sector público con un déficit fiscal importantísimo. Tenemos una crisis en el Banco Central con un descontrol monetario que de a poco se va imponiendo y que obliga al Banco Central a endeudarse cada vez más en el cortísimo plazo. Tenemos una crisis productiva. Quiere decir que, al contrario de lo que pasaba en lo que es la historia económica argentina, hoy tenemos un conjunto de factores, no hay una sola causa, tenemos un conjunto de causas que están operando en la economía para explicar esta crisis. De nuevo, tenemos problemas del sector externo, problemas fiscales, problemas monetarios, problemas en la política de ingresos. Así que esto ya va apuntando a decir que necesitamos un conjunto de políticas que apunten a cada uno de estos factores para poder emerger de la crisis. Vamos a necesitar
políticas que se refieren al sector externo, un conjunto de políticas que se refieren al déficit y al sector público. Vamos a necesitar un conjunto de políticas que tengan que ver con la política de ingresos y con las expectativas. Esta crisis es preexistente a este gobierno. O sea, es la herencia que le dejó Macri al gobierno. El gobierno, nuestro gobierno, este gobierno de coalición, con digamos, un objetivo muy noble, que no creo que nadie pueda estar en desacuerdo, las principales medidas las tomó para, de alguna manera, tratar de aliviar los efectos que la crisis tenía en los sectores de menores recursos. Esto es loable, nadie puede estar en desacuerdo. Pero en realidad dejó intactas las causas. De tal manera que la crisis que fue tomada como herencia siguió su desarrollo hasta que se topó con otro gran problema, que es la pandemia y las medidas que hubo que adoptar para enfrentar la pandemia. Esta crisis entonces no es resultado de la pandemia ni de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Esta crisis es persistente y la pandemia y las medidas que se tuvieron que adoptar para enfrentar la pandemia agravaron la crisis. Es muy importante tener en cuenta esto, porque hay algunos que piensan, bueno, es un problema de la pandemia, estamos en una situación excepcional, es imposible hacer un plan económico, pero en realidad es todo lo contrario. Ya necesitábamos prioritariamente un plan económico para enfrentar la supercrisis que nos dejaba de herencia el gobierno de Cambiemos, pero además de eso se hace imperativa por la propia pandemia y las medidas que se tomaron. ¿Por qué? Es una cosa muy simple. Las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia estresan, ponen un estrés muy grande al sistema económico, a los empresarios, a los trabajadores. Muchísimos empresarios, comerciantes, están decidiendo qué hacer en el futuro. ¿Qué hacen? ¿Siguen agotando sus ahorros? ¿Siguen apostando a mantener o ya dicen, bueno, no hay más remedio, cerramos? Muchos van a cerrar. Pero ¿de qué va a depender esto? Yo dije del futuro, o sea, las expectativas. Y las expectativas se nutren de las políticas que desarrolla el gobierno. Y si el gobierno no tiene un plan económico, entonces esas expectativas van para cualquier lado y las posibilidades de que tengamos cierre de empresas y de comercio van a ser muy grandes. Es imperativo entonces que hoy tengamos un plan económico. Fíjense entonces, tenemos medidas que tienen que ir hacia el sector externo, hacia el sector fiscal, hacia el sector de la política de ingresos, hacia las expectativas. Pero además medidas que vayan a la cuarentena o a la pandemia. Tenemos 5 bloques de medidas. Y las políticas propuestas le dan respuesta a esos 5 bloques de medidas. Pero eso en un plano, digamos, de corto plazo. ¿Cómo hacemos para salir de la crisis? Hay 2 imperativos, además de las respuestas que le tiene que dar la política económica a estos factores externos, fiscales, etcétera, incluso a la cuarentena y a la pandemia. Pero hay otro tema todavía que hace que tengamos que seguir con otros tipos de política. Estamos en una crisis muy profunda. Se ha dicho, y creo que todos coincidimos con eso, que cuando tenemos una gran crisis también tenemos grandes oportunidades. El documento dice, el peronismo es un movimiento revolucionario, pero de paz y amor. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos obliga a nosotros? Nos obliga a no convivir con la crisis. Nos obliga a no dar soluciones superficiales a la crisis, nos obliga
a enfrentar esa gran crisis con medidas transformadoras que pongan al país en un sendero que nos lleve al desarrollo con justicia social, a la culminación de los objetivos supremos del peronismo, que es el bienestar del pueblo, la grandeza de la nación. Y para eso el peronismo tiene un instrumento extraordinario, un instrumento de primerísimo nivel, su doctrina. Y eso es lo que dice el documento. Entonces, fíjense que tenemos medidas que tienen que ver con esos 4 sectores, con la cuarentena, y además en 2 planos, en el corto plazo y en el mediano plazo. Todas estas políticas tienen que ser simultáneas. Es cierto que si uno toma una medida cualquiera, por ejemplo, la Administración de Comercio Exterior, y eso sí es muy razonable la Administración de Comercio Exterior, pero la mayor potencia de esa política uno la adquiere cuando ve la relación que tiene con el resto de las otras políticas que se ponen en juego. La riqueza se da de la interrelación, la potencia de las políticas se da de la interrelación entre las políticas. Por eso se proponen ese conjunto de políticas que están interrelacionadas. Alguno puede llegar a decir, mire, tenemos que reactivar la economía y controlar los factores de inflación. Eso parece ser una fantasía. Sin embargo, cuando uno expurga las políticas que uno va poniendo y se fija en la interrelación que tienen entre ellas, son objetivos perfectamente alcanzables. Y esa es un poco la filosofía de lo que estamos proponiendo. Vamos a una muy ligera mención de las políticas que se están proponiendo. Las de corto plazo. El objetivo es poner al país en el camino de lograr los superávit gemelos, pero en un contexto de normalización productiva, de fuerte reactivación y de control de los factores inflacionarios. Primero, algunas cuestiones sobre la cuarentena. El documento es muy claro, dicen, miren, tenemos que evitar los falsos dilemas, como de vida sí, economía no, es un falso dilema. También tenemos que evitar el otro falso dilema, cuarentena sí, cuarentena no. Esto es una caricaturización del debate. Tenemos que hacer una optimización de las medidas de protección, teniendo en cuenta distintos factores. Por eso se está proponiendo que el Consejo de Asesores sea un consejo de asesores multidisciplinario, donde haya ahí psicólogos, sociólogos, economistas, de tal manera que las conclusiones y las resoluciones que luego vaya a tener que tomar el presidente en relación a eso, tengan una visión completa del hombre, una visión del bienestar material y espiritual del hombre, que es lo que está en juego con la pandemia, que es lo que está en juego con las medidas que se toman sobre la pandemia. Sobre el sector externo, por ejemplo, hay una definición muy fuerte sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que dar una adecuada protección a las actividades económicas internas y ser el punto de apoyo para un esfuerzo exportador que requiere la Argentina. Todo ello ayudado y puesto en valor con la política de derechos de exportación, de aranceles y de reintegros a la exportación. Se debe declarar la emergencia del sector externo. ¿Por qué? Porque en este momento el bien más escaso en la Argentina son las reservas, hay que protegerlas. No se puede gastar $1 en algo que no sea absolutamente necesario para el funcionamiento del aparato productivo y para el funcionamiento de la reactivación. Con la reactivación sabemos que se consumen divisas.
Por lo tanto, tenemos que tener allí una administración muy clara y muy fuerte de las divisas que dispone el país. La política de ingresos. Estamos proponiendo que haya allí un acuerdo social. Y ese acuerdo social que no solo tenga que ver con precios, salarios, sino que tiene que ver con tarifas, tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con impuestos. De tal manera que los factores de costo que explican los aumentos de precio estén controlados y tengan un horizonte de baja gradual que nos lleven 2 o 3 o 4 años a tasas de inflación bien tolerables, de un dígito o cercanas a un dígito. La política monetaria. Estamos diciendo que el Banco Central tiene que utilizar todos sus instrumentos para que el sistema financiero dé préstamos de mediano plazo para capital de trabajo. Hoy la reactivación se enfrenta con dos problemas. Primero, el de la cuarentena, por eso estamos diciendo que tiene que ver un proceso gradual de normalización de las actividades productivas bajo estrictas medidas de protocolo, pero hemos adoptado un dicho que Guillermo Moreno lo ha dicho con mucha lucidez, con cuidado, pero sin miedo, el proceso de normalización productiva. Ahora, ¿cuál es el problema que puede llegar a un problema de reactivación productiva? Es el capital de trabajo, porque tenemos capacidad ociosa del lado laboral. O sea que desde el punto de vista de los factores, no habría problema de la reactivación. Estamos diciendo, vamos a administrar el comercio, vamos a poner un tipo de cambio, vamos a administrar las reservas, tampoco tendría problema. El problema está en el capital de trabajo. Si no se da el capital de trabajo, entonces es poco probable. Pero allí el Banco Central tiene que tener una política muy, pero muy fuerte. Es el sistema financiero el que tiene que tolerar esos créditos a mediano plazo con periodos de gracia y tasas muy parecidas a cero. Podría pasarme mucho más, digamos, comentando las políticas. Simplemente voy a dar un salto, voy a ir ahora a las políticas de mediano plazo y ustedes van a tener la posibilidad de leer lo que está allí escrito y, bueno, las preguntas, y ahí podemos hablar de todo el conjunto de políticas. En el mediano plazo el objetivo es poner al país en un sendero de perdurabilidad de los superávit gemelos y de sustentabilidad del desarrollo con justicia social. Estamos diciendo, queremos tener tasas altas de crecimiento, no conformarse con tasas pequeñas. El país necesita tasas altas, lo necesita el propio sector público, porque ¿de dónde va a sacar recursos el sector público? Ahí hay una medida muy importante que es el derecho de exportación con una ley de alquileres que se establezca sobre la zona núcleo de la pampa húmeda. Ahí va a haber recursos para hacer frente a las erogaciones digamos, que tenga que ver con el pago de la deuda externa y de la deuda interna. Pero la mayor cantidad de recursos van a aparecer en la reactivación, que es uno de los ejes fundamentales, y va a aparecer también de ese control de los factores de inflación, y va a aparecer de ese control de las expectativas que se va a dar a través de la política de ingresos. Muy rápido,
De nuevo, quedan medidas sin comentar, después en las preguntas podemos hacerlo, o ustedes mismos las van a poder leer. Banco Central. Estamos proponiendo que el directorio del Banco Central esté formado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las provincias. Se tiene que dejar ya definitivamente de lado el paradigma de que la política monetaria y fiscal se decide en una habitación con 2 o 3 personas con pergaminos o sin pergaminos, pero lo que interesa es que la política monetaria y la política financiera se decidan en relación a los intereses reales de la economía argentina, de su producción, del empleo y de las provincias. Estamos propiciando un nuevo pacto fiscal. Ese pacto fiscal tiene que estar fundamentado en la necesidad de desarrollo de las economías regionales y tiene que tener en cuenta la necesidad de optimizar los costos de transporte para que la diferencial de precios entre aquella zona núcleo de la pampa húmeda y las economías regionales tiendan a bajar. Estamos propiciando el segundo Congreso de la Productividad y Bienestar General. Un congreso fundamental para sentar las bases del desarrollo productivo y del aumento de la competitividad en los sectores productivos argentinos. Bueno, intenté dar una vista, se quedaron otras políticas por ahí sin comentar, pero voy a repetir, tienen los documentos, podemos hablar y ya dejaría entonces el lugar para las preguntas. Gracias. Ahí tengo el pedido de Jorge Bufe y de Calcu Hernández. A ver, podemos habilitar, lo pidió primero, ahí Calcu, porque lo pidió primero. Gracias. Tenés ya manera de, ya tenés micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Ahí estuve hojeando un poco el documento que recibimos. Y sobre lo que dijo el licenciado Chayú, puntualmente el tema de las tarifas, que han sido congeladas, lo cual está bien, pero obviamente estábamos en un nivel altísimo con la dolarización y bueno, con todo lo demás. Desde lo institucional o económico, ¿cuánto tiempo puede tardar o cuán sencillo es transformar estas tarifas en algo pagable? ¿Pablo o Guillermo? Sí, cualquiera de los dos, para quien quiera contestar. Les pido, por favor, ustedes decidan quién abre su micrófono. Pablo y después Pablo, por favor. Pablo, podés, sí. Lo más difícil es tomar la decisión política. Una vez que uno toma la decisión política, el resto es un problema administrativo. Y no debería tener mayores dificultades, salvo a alguno que no le gusta lo que uno está haciendo. Pero eso es gobernar. Y así hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer una revisión integral de las tarifas. Una política tarifaria no es simplemente mantenerlas congeladas sin emitir, eso no es una política tarifaria. Hay que hacer una revisión de los contratos y hay que hacer una revisión en función de los costos. Y eso se da, ¿no? Yo no creo que esto sea una tarea ímproba que demande años. Será cuestión de poner un equipo a trabajar intensamente y en poco tiempo, dada la decisión política, esto se soluciona. Yo complemento. Nosotros nos tocó la Secretaría de Comercio con información brindada por Bulgeroni, Carlos Bulgeroni, que falleció, de Pan American Energy,
calcular el costo de exploración y explotación del barril de petróleo en la Argentina. Eso nos daba aproximadamente, con amortización en offshore, que era el plan de negocios que nosotros considerábamos correcto, en offshore, que era un poco más baja en ese momento la reposición al plan de negocio que finalmente se utilizó en Vaca Muerta, nos daba $35 el barril, con lo cual, poniendo una ganancia justa y razonable de la transformación, esto es, de las destilerías más el circuito de comercialización, llegás a un gasoil que en términos de equivalencia te está dando 60 centavos de dólar el litro. 60 centavos de dólar el litro en estación de servicio. Eso indicaría, naturalmente estamos hablando de la tonelada equivalente de petróleo, a partir de ahí es una transformación de moléculas en electrones para sacar el valor del mega y después ponerle el transporte a ese electrón y la distribución, y con eso tener electricidad. En síntesis, partiendo de una base de $35 el barril de petróleo, se arma la estructura de costos del conjunto del sistema energético, se podría actualizar esos datos. Yo creo que está por ahí. He leído algunos documentos internos de YPF que manifiestan eso. Pero bueno, eso es muy simple. La metodología ya está aprobada, ya está hecho. Eso te puede llevar muy pocas horas de trabajo que ajustes los datos en función de, en este caso, la petrolera que vos mismo administrás, que es YPF. O sea que rápidamente estamos en condiciones de saber cuáles son los costos de la energía fósil y a partir de ahí los costos de todo tipo de energía. Te dejo afuera lo que tiene que ver con energía no convencional, que el gobierno anterior tuvo mucho impulso, pero partir de otro esquema conceptual, y en todo caso esos casi son energías que se ubican en el margen y con valores de mega que va a haber que discutir con los que tomaron esas concesiones, porque te inviabiliza el aparato productivo. Cuando nosotros hablamos de la revolución energética norteamericana, estamos diciendo, hoy se han transformado en el principal productor de energía fósil, se van a transformar en el principal exportador, pero a su vez, su complejo manufacturero hoy se abastece, por ejemplo, de gas natural, que es un insumo clave para la industria, a 1/3 del valor que lo hace Japón y a la mitad del valor que lo hace Europa continental. De ahí se tipifican los dos grandes ganadores, porque los abastecedores de China y de Europa de esa energía es la Federación Rusia y no tiene ninguna vocación de bajar su precio. El otro gran espacio para abastecer energía es Medio Oriente, pero claro, ahí hay un tema complejo de firma de contratos a largo plazo, porque siempre emerge un conflicto generado, endógeno, no vamos a entrar en ese debate. Pero está claro que Medio Oriente hoy no es un abastecedor confiable, no porque no quieran, sino porque la realidad indica que cada tanto se desata alguna situación. Entonces queda la Federación Rusa y los norteamericanos. Los norteamericanos con la energía abundante y necesaria para tener una ganancia de productividad similar a la que tuvieron los ingleses con la revolución industrial. Similar. Cuando los ingleses se transformaron en el taller del mundo, previo a eso habían bajado los costos unitarios de su producto por la revolución industrial. Bueno, los norteamericanos hoy han tenido una ganancia de productividad prácticamente de igual proporción. ¿Cuál es el mercado de referencia de la Argentina entonces para tener el target del precio de la energía? El mercado norteamericano. Y hacia ahí tenemos que llegar. ¿Estamos en condiciones? Estamos en condiciones. No le podemos exigir nada a la industria local si no podemos abastecerla de los insumos básicos, como en este caso esa energía, al valor de los precios de referencia de los mercados internacionales, en este caso el norteamericano. Bueno, está en la lista Jorge Eduardo Buffe, que sí, Catamarca, ¿no?
Ahí ya está habilitado. Hola, buenas tardes, Guillermo, Pablo, un gusto de verlos nuevamente después de un tiempo. Nosotros acá en provincias como esta, hace mucho tiempo, quería saber, ya que es muy difícil soportar todo el costo de todas las razones sociales a través de los presupuestos del Estado, si para poder industrializar estas zonas del país, el norte, todo lo que hace el noroeste, el noreste, ¿qué políticas podrían tomarse para poder descomprimir de los grandes centros industriales y producir en estas zonas? Esto me imagino, o lo tomo yo como un pensamiento de poder federalizar la industria, abaratar los costos de los transportes y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. También quería consultarle si es posible hacer una diferenciación en la alícuota del IVA en los productos que se generen en distintas o algunas zonas especiales del país. También con el objetivo de promover las radicaciones industriales con el aporte de capitales. Y por último, son 3 preguntas, disculpen la extensión. Se podría proponer, manteniendo nuestra moneda, diferenciarlo al peso según algunas actividades. Digo esto porque he visto que en algunos lugares hicieron, por ejemplo, el peso turista, que daba valores diferenciados a los efectos del poder adquisitivo que el turista tenía con esto. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Jorge. No sé quién va a contestar, pero me parecía también, en una de esas, complementarles que Carlos López, que no pudo escuchar, digamos, totalmente un problema técnico, también preguntaba sobre la coparticipación, el programa, qué es lo que tiene previsto en términos de la coparticipación de las distintas provincias. ¿Quién se habilita? ¿Pablo? Ahí está, Pablo. Pablo no está habilitado, por favor. Pablo no está habilitado. ¿Lo pueden asistir, por favor? No sé qué está pasando. ¿Qué Pablo es Pablo Chaliú tiene que habilitar. Ahí estamos. Está habilitado, ¿eh? Habilitado Ahí, ahora. ahí está habilitado. Muy El bien, tema de la gracias. coparticipación es uno de los más difíciles, porque es una cláusula constitucional que pide el acuerdo entre todas las provincias, y eso lo hace casi imposible. Por eso yo creo que hay que seguir, digamos, tomar caminos indirectos. El tema de que las provincias participen en el directorio del Banco Central ya está dando una pista, porque lo cierto es que el Banco Central se ha comportado siempre, el Banco Central y su socio, que es el sistema financiero, se han comportado siempre de una manera absolutamente centralista. Entonces, una manera de empezar a romper la dependencia del interior hacia, digamos, el centralismo, es esta medida que yo la caraculo de revolucionaria, de que el Banco Central se abra a los requerimientos de las provincias y también del sector productivo. El pacto fiscal tiene mucha importancia. Los 2 pactos fiscales que se han firmado, digamos, en la historia argentina, por lo menos en la historia reciente, ponían énfasis en el déficit
de las provincias y la necesidad de no crear los impuestos, en fin, todas las cosas que pueden ser. Pero no ponían el énfasis en lo que es más importante, que es el desarrollo de las economías regionales. Si realmente ahí uno dice, hagamos un pacto fiscal y el pacto fiscal va hacia el desarrollo de las economías regionales, entonces buena parte de las inversiones en infraestructura va a tener sentido con relación a ese pacto. Y eso puede dar, de alguna manera, las bases para un desarrollo industrial en algunas zonas del interior del país, o apoyarlo o crearlo. El otro punto es, si no tenemos un plan económico que haga una economía estable y que haga una economía floreciente en el corto, mediano y largo plazo, va a ser muy difícil hablar de inversiones en la Argentina. Cuando tengamos esa condición, y a eso apunta todas las medidas que estamos proponiendo, entonces se van a dar las condiciones de una descentralización económica, porque la centralización económica trae también muchos costos. Así como la descentralización tiene costo por el tema de la infraestructura, la centralización tiene otros costos. Y son los costos de la centralización. Creo que con eso estaríamos dando la cuestión política de estar decididos a hacer el desarrollo del interior del país y estas medidas que se pueden estar tomando. Ahí, si me permitís, Pablo, hay un tema de base que tenemos que volver a discutir, que es cuáles son las economías complementarias de la Argentina y cuáles son las competitivas a escala regional. Y ahí vuelve la gesta sanmartiniana. No hay ninguna duda que el viejo eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, al margen de las definiciones, que es lo que está pasando hoy, encontramos un eje de reindustrialización y de inserción y realización de la manufactura argentina. Cuando ese eje se ponga en valor, es obvio que las provincias del noroeste adquieren una ventaja central en términos de logística, porque la descentralización del AMBA, que es de lo que está hablando Pablo, Capital y los cordones, tiene que ver también en dónde están la posibilidad de realizar tu mercadería, realizar no en términos de manufactura, sino de colocación. Y esto también tiene que ver con repensar la opción Mercosur. Ya van décadas y décadas del Mercosur, me parece que estamos en hora de hacer una evaluación, y en hora del viejo abrazo sanmartiniano, la gesta sanmartiniana. Ahí nosotros tenemos con Paraguay, con Bolivia, con Perú, con Chile, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, la complementariedad económica que no necesariamente tenemos con Brasil, y este es un dato que decididamente hay que plantearlo y ponerlo arriba de la mesa. Con Brasil nuestras economías son competitivas. Tenemos los mismos clientes en el mundo. Y cuando hablamos de complementación económica, lo único que aparece arriba de la mesa es el acuerdo automotriz. Nosotros dedicamos a hacer unas gamas dentro de los autos, más alta gama, y yo hacer la... Mire, la verdad que después de los acuerdos de Europreto firmados entre Alfonsín y Sarney ha pasado el tiempo suficiente para hacer una evaluación. Con lo cual, parte de lo que vos estás solicitando para tu provincia y que tiene que ver con Catamarca, pero toda la región, también se rediseña en el nuevo espacio que la Argentina tiene que transitar en Hispanoamérica. Insisto, la vieja gesta sanmartiniana, que también tiene que ver con nuestro espacio de desarrollo natural en este nacionalismo de inclusión, donde el crecimiento de Argentina también recibe determinados segmentos poblacionales de todos aquellos que quieran vivir en nuestro país. Pero eso se complementa con el desarrollo industrial, si no, no agotás tu fuerza de trabajo, y la colocación de esa manufactura en los mercados obvios a donde tenés que ir. Claro, ahí tenemos un tema de competitividad. Por eso Pablo, claro, obviamente no pudo en 10, 15 minutos expresar todo, pero plantea un instrumento vital
que es el segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General. El primero lo hizo el general Perón, marzo del 55. Le pidió a los diputados que le dejaran 15 días el Congreso y convocó a los empresarios y al movimiento obrero. Y los dividió en comisiones. Y ahí en donde cuando vos conseguís el equilibrio macroeconómico es que tenés que generar los hechos sectoriales para que entre los empresarios y los trabajadores encuentren la competitividad sistémica. Y ese incremento de productividad que te lleve también a una mejor distribución del ingreso. Catamarca supo tener una hermosa industria textil. Bueno, no te voy a explicar a vos lo que pasó en estos últimos 4 años. Bien, si a su vez se generan todas las fuerzas necesarias para que la vuelva a tener, eso va a volver a brillar. Y la colocación de esa mercadería no es pensando en Buenos Aires, es pensando en Buenos Aires y los países vecinos. Claro, esto tiene que ver con una economía justicialista dentro de una visión hispanoamericana justicialista. Porque, como decía Pablo, todo está en consecuencia. Si vos tenés una cabeza europea y tenés una visión de grandes bloques comerciales intercambiando y de mercados globales, bueno, estás muy lejos de esto. Está claro, a Catamarca le quedarán algunas cositas, pero bueno, la visión peronista implica otra cosa. No casualmente, una de las empresas más importantes textiles de la Argentina, fundada con capitales nacionales, se radicó allá. Después terminó en cualquier mano y finalmente después se terminó cerrando. Pero bueno, estamos en condiciones desde la doctrina de volver a plantear una visión general, como decía el general Perón, también hay que entender la geopolítica para el desarrollo tuyo. Esta es la visión que tenemos, insisto. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Y ahí la industria en Catamarca casi empieza a ser un lugar natural, Catamarca, Salta, Jujuy, de Tucumán, de la localización para el abastecimiento de esos sectores. Y sí, porque coincido totalmente en lo que dice Guillermo. De todas maneras, a los efectos de aclarar un poco, tuvimos una gran empresa textil como la Fábrica Argentina de Alpargata, algodonera del Valle, tuvimos una empresa como Neva que estuvo muchos años y ya se va cerrando 3 veces. Tenemos otras empresas que hacían la producción del tomate, bueno, toda una serie de cosas que no entiendo, o cuáles serían las políticas que llevan, o las malas políticas que llevan a que estas fábricas acá en esta zona tengan que cerrar. Más allá de reconocer que todavía pasa por acá, por Catamarca y por Córdoba, el camino del Alto Perú, me imagino el que estarás hablando que conectaba a toda la zona que nombraste. Muy bien, supieron tener electrodomésticos también. Beatriz. Gracias. El micrófono, Beatriz. Sí, ya está. No, les pediría que no haya como diálogo, porque hay varios esperando y 17:40 tenemos más o menos que ya finalizar con esta conferencia. El lugar ahora es para Carlos Infran. ¿Estás habilitando? A ver, ¿estás habilitado? No, te veo con... Por favor, habilitar el micrófono a Carlos. Estoy buscando. Ah, perfecto. Anda diciendo otro, Beatriz, así Jorge ya lo tiene localizado. Eso. Sí. Era lo que veníamos. Y si no, bueno, a ver, si no es Carlos, el que seguía en la lista también era Héctor Darío Ríos. Sí. Ya tiene micrófono. ¿Quién? Darío Ríos. Sí. Bueno. ¿Dónde está Darío Ríos? Lo tiene que habilitar él ahora. Ahí está. Ya está. Ahí está. Por favor. Sí, bueno, en realidad les agradezco por poder participar y tengo varias preguntas, pero voy a sintetizar un poco. Primero, saber si esta propuesta ustedes la van a hablar con el presidente, con el ministro de Economía, con el ministro de Producción. Y segundo, por ejemplo, yo veo que hay mucha injusticia en cuanto a los préstamos que se dan las pymes y los subsidios a los que acceden las grandes empresas en esta crisis. No sé cuál es la posición de ustedes. Muchas gracias.
Sí, naturalmente entiendo que nuestra oficina de prensa ya, si no lo envió, lo estará enviando a, naturalmente, el señor presidente, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el ministro de Desarrollo o de Producción, a los que conforman el espacio económico. Ciertamente lo quisimos hacer en simultáneo con dar el documento al pueblo argentino, y esto es lo que estamos haciendo. No es que le hemos pedido una audiencia específica al presidente, lo va a recibir y él tomará las decisiones que tenga que tomar. En cuanto a la conformación de su equipo y la implementación de las políticas. Es legal y legítimo, ha ganado las elecciones y tiene el derecho de construir sus políticas y quien las implemente. En cuanto a los subsidios, está claro que antecede a esto una decisión del Poder Ejecutivo de definir que solamente 1 de cada 10 argentinos son los que pueden trabajar. Cuando uno analiza la primera conferencia de prensa del presidente y los sectores que determinó esenciales, como máximo son 4,5 millones de argentinos. Naturalmente, retirar la fuerza de trabajo del mercado y no permitir la producción de bienes y servicios y su comercialización es una decisión exógena a las empresas. A partir de ahí es que implementaron los programas que han implementado y las empresas han decidido acceder o no acceder. Hay empresas que han accedido y ahora han tirado para atrás la decisión. En fin, hay que reconocer en este aspecto que no es una decisión voluntaria de las empresas, sino impuesta a partir del poder del imperio. Por eso Pablo decía, imperio en este caso Estado, ¿no? Por eso Pablo decía, mire, un tema tan novedoso y singular como esta pandemia, quizás la metodología adecuada para avanzar sobre ella es con múltiples miradas. Pero bueno, insisto que el presidente ha decidido avanzar, ha tomado las decisiones y el peronismo tiene un viejo lema que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo, por eso tenemos esta conferencia de estas características. Pero con respecto a las empresas, no ha sido su voluntad. El cierre de las empresas o que no puedan comercializar es una decisión del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es lógico que salga de alguna manera en salvaguarda. También es cierto que si del otro lado, por más que asignen los ingresos a la familia y a las empresas, cuando se dan vuelta no están los bienes y servicios para ser adquiridos, bueno, es lo que está aconteciendo. Hay un problema muy serio de precios de aquellas actividades que están en marcha. Pensar que las que no están en marcha no aumentan los precios y que entonces no hay variación, bueno, es porque no están vendiendo. Y entonces si no están vendiendo no tiene lógica que cambien la lista de precios. Eso recién se va a saber cuando tiendan a volver la comercialización al mercado. Bueno, gracias. Estamos habilitando a Carlos Insfrán. Si estás ahí, no tengo imagen tuya. Ahí estás habilitado. Acá ahí estás, perfecto. Tenés la palabra. Bueno, en realidad tengo dos preguntas en cuanto a lo que decía Guillermo al principio de la charla, de tener en cuenta a los países vecinos. Lo primero que me gustaría preguntar es cómo sale Argentina a flote en un mundo que está en recesión y en una Sudamérica que está con problemáticas muy graves. Y lo segundo es, a nivel ideológico, hay varios sectores en Brasil que ya comparan al bolsonarismo con el ascenso del nazismo. Quizá es un poco precipitado, pero ¿qué opinión le merece y qué implicancias tiene esto para la propia Argentina, ¿no? Que es un país vecino? Sí, esto es, por eso nosotros caracterizamos como el nacionalismo de categorías europeas y el nacionalismo de categorías hispanoamericanas. Y esto hay una tensión, no hay ninguna duda que hay una tensión y que va a haber que administrarla. Y por eso es tan importante las buenas relaciones con el resto de los países de Hispanoamérica, a los cuales no solo nos une el idioma, sino la complementariedad de la economía. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La alianza natural de la Argentina es con las economías complementarias.
nos guste o no nos guste. Es mucho más difícil con las economías competitivas. Es con las economías complementarias. Y esto es el ABC del diseño regional de nuestro país. Y era la contestación que le estábamos dando al periodista de Catamarca. Ciertamente, en Brasil hay un hecho muy dinámico. Estamos asistiendo a un mundo que también está en ebullición, pero que finalmente está acelerando la contradicción que ya se venía dando entre los que hacen puentes y los que construyen muros. Por eso es imprescindible que cuanto antes la Argentina entre en un sendero de desarrollo. Pero va a ser muy difícil si no tomamos lo que dijo Chaliú, porque no hay múltiples doctrinas que pongan a la Argentina en el sendero del desarrollo. Nosotros los peronistas humildemente pensamos que hay una sola. Por eso reivindicamos nuestra doctrina. Y decimos, mire, la política económica que se deriva de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que a grandes rasgos es la que sintetizó Pablo y que van a recibir en el documento, es la única que garantiza poner a la Argentina en el modelo de desarrollo desde sus propios elementos endógenos. Bueno, cuanto más rápido lo hagamos, más rápido vamos a ordenar esto. Claro, si no hay una cabeza peronista va a ser difícil crear un consejo de planificación, que es lo que venimos pidiendo hace 40 años, 40 días, cuando nosotros dijimos, mire, van a terminar gastándose los dólares en autos de alta gama. No es un problema de magia de adivinar. Si vos tirás plata al mercado y la distribución del ingreso está como está, es obvio que esa plata terminaba en las mismas manos. Y esa plata blanca se va a querer dolarizar. Y no podés porque te venden como máximo $200. Y ahora ya ni el contado con liqui ni el MEP. Y entonces, ¿qué haces? Si agarrás un sustituto, auto de alta gama. Y fue lo que pasó. Ahora también helicópteros y aviones particulares, según nos han informado. Y así tenés un montón de containers que están entrando en las últimas 3 semanas, que vaya a saber lo que hay en esos containers. Si son elementos esenciales que necesita nuestro pueblo o es consumo fácilmente guardado en similitud a dólares. Estás comprando productos que en algún momento lo vas a vender al dólar competitivo, del cual también hablaba Pablo, con lo cual estás subsidiando indirectamente las importaciones, pero sin siquiera planificarla. Bueno, para eso es necesario munirte de la doctrina. El micrófono, Beatriz. Tu micrófono, Beatriz, está apagado. Sí, pero no ahí. Ahí está. Está apagado. A ver, Jorge, abrir el micrófono a Beatriz, por favor. Y dejáselo abierto, no se lo apagues más. No, yo no se lo apago, se lo apaga ella para que no dé ruido. Pero mejor va a ser que lo deje abierto, ¿no? Ahí está. Por ahí favor, está. Entonces, tenemos a continuación a Jorge Manuel Riera, el uso de la palabra, ya estás habilitado con tu micrófono, y después a continuación a Rodríguez Carámbula. No te lo apagues, Beatriz, dejátelo abierto el micrófono. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar participando de esta conferencia de prensa de este modo, siglo XXI, bueno, año 2020. Confinados acá desde Lincoln, provincia de Buenos Aires. Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con esto que se plantea dentro de las transformaciones, la modificación del sistema financiero a fin de que, dice, verdaderamente sea soporte y promoción de la actividad productiva y del empleo. Si acaso no habría alguna forma de obligar o condicionar a, por ejemplo, los bancos que están aquí en Lincoln a dejar una parte de ese dinero que la patria sojera de acá, de todo alrededor nuestro, deposita en grandes números aquí en Lincoln, y es plata que en general, en su inmensa mayoría, no queda en Lincoln, se va para otro lado. Con ese dinero o esa obligatoriedad de una partecita de que se vuelque al mercado de Lincoln, podría haber planes de vivienda, podría haber incluso hasta refacciones, en fin, o emprendimientos productivos también. Esta es una que tiene que ver con el banco. La otra,
y en medio también de esta pandemia, es si acaso en este contexto no se dan las circunstancias, y esto acaso Guillermo Moreno ya lo tenga estudiado y bien advertido, no se dé la circunstancia para hacer una reforma impositiva, esto es, bajar la cantidad de impuestos y ganar en progresividad, para que, obviamente, los que más tienen, más paguen. Le dejamos a Pablo que conteste la parte impositiva. Cuando Pablo dijo la reforma financiera, dio un elemento ordenador clave, el directorio del Banco Central. Y ahí dijo, no solo trabajadores, no solo empresarios, sino también representantes de los distritos subnacionales, y obviamente ahí vienen las provincias y los municipios. Ese es el primer elemento, porque sentado en ese directorio es donde se empiezan a resolver los temas que vos estás manifestando. La construcción de las mejores propuestas es a partir de la participación colectiva. Lo que vos estás diciendo es correcto. También es cierto que vos tenés una característica en Lincoln, que es un lugar productor, y obviamente después cuántos proyectos pueden ser rentables en otros espacios. Bueno, esto es lo que la correcta planificación económica tiene que generar. Acá el tema no es que alguien lo piense, sino que se participe. Y lo que Pablo dijo en el caso del sistema financiero es una amplia participación del mundo de la producción, del mundo del trabajo y obviamente también de las expresiones políticas de ese Banco Central Federal, regional, que es lo que estamos hablando. En ese esquema de planificación se resuelven estos temas que vos estás manifestando, porque es donde brota la correcta planificación de la economía, que siempre es a partir de la oferta. Pablo, vos le podés contestar el tema impositivo, que también lo hemos trabajado. Abriste el micrófono. Bueno, no sé. A ver, Jorge, abrile el micrófono a Pablo y dejáselo abierto, por favor. Pablo Chaliú. Ahí está. Otro comentario por el tema financiero que coincidimos es esencial. Les voy a decir lo siguiente, hay que romper el maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero. Y hay muchas maneras de hacerlo. Los bancos tienen que dedicarse a prestar a la producción y al empleo. Si uno le da a los bancos privados la posibilidad de seguir financiando directo o indirectamente al Estado a tasas de interés astronómicas, ya sea por el Banco Central o indirectamente por otro lado, no tenemos solución. Una economía capitalista sin crédito no puede crecer. Entonces, esa es la otra gran revolución. Y estamos en condiciones de hacerlo. Porque el Banco Central tiene todos los elementos para hacer esto, pero además tiene que tener la vista del poder político para que el Banco Central deje de ser el gran defensor y promotor de los bancos privados. Los bancos privados tienen que salir a la arena a defender y a promocionar la producción y el empleo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hace falta la voluntad política. Digamos, tenemos la voluntad política de hacerlo, se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Y es una de las necesidades esenciales para hacerlo. En cuanto a la reforma impositiva, es evidente que tenemos una gran superposición de impuestos. Es evidente que hay muchos impuestos que no tienen nada que ver en cuanto a su lógica. Esto es producto de las grandes dificultades que tiene el sector público para financiarse. Pero si podemos tener una economía en vigoroso crecimiento y reactivación, eso va a dar suficientes recursos al sector público para que pueda hacer la reforma, eliminando impuestos que se duplican y, sobre todo, al hacerlo direccionado. O sea, a ver, cuando uno protege un sector industrial, no hay que protegerlo gratuitamente al sector industrial.
Se dice, bueno, yo te doy la protección, pero ¿cuáles son tus compromisos de reconversión en el Congreso de la Productividad? Le dice, bueno, muy bien, ¿cuántos años necesitas para estar al tanto vos con un arancel del 15, 16% compitiendo en el exterior? Tanto. Muy bien, yo te protejo, pero vos tenés que tener esos objetivos. De nuevo, es claridad política y decisión política. Si lo tenemos, tenemos todos los instrumentos dentro de la doctrina peronista para hacer lo que tenemos que hacer. Muy bien. Por favor. El micrófono, Beatriz, está apagado tu micrófono. Jorge, vos fíjate, ahí está. Ahí estoy habilitada. ¿Me están escuchando? Muy bien. Sí, ahora sí. Les pido, por favor, Rodríguez Carámbula, estás habilitado para presentar tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es de política internacional, muy cortita. Cuando Trump le dio ese golpe mortal a la OMC y empezó a aplicar políticas de administración del comercio, digamos, el neoliberalismo quedó muy afectado, digamos. La pregunta es la siguiente: si el panorama político norteamericano se le complica a Trump y gana Biden, ¿eso implica volver al neoliberalismo tradicional o ya la política nacionalista de Trump vino para quedarse? ¿Qué pasa si gana Biden, por ejemplo? Mire, yo creo que Trump no es una expresión singular de los norteamericanos, sino que es una expresión orgánica de la clase dirigente norteamericana. Uno no va a opinar, creo que la elección va a ser reelecto, pero la Argentina y su sistema y sus relaciones internacionales tendrán una mejor evaluación. Sí creo que la política va a ser mantenida cualquiera sea el que gane. De hecho, ya hay comentarios del Partido Demócrata que en caso de ganar, esta tensión, entre comillas, de la guerra comercial con China continuaría. Me parece que esto vino para quedarse. No es un problema de qué partido gane. Era en el 2016. Me parece que ahora, a ojos vistas, antes de la pandemia, la economía norteamericana tenía 3,5 puntos de desocupación y estaba creciendo extraordinariamente bien. Así que me parece que eso vino para quedarse. Muchas gracias. Pablo Chaliú, por favor, habilitar a Pablo Chaliú. Está habilitado. Pablo, ahí. ¿Estás sí. Un comentario de apoyo a lo que dice Guillermo. El resquebrajamiento de la globalización aparece también hacia fines del siglo XX por la extraordinaria concentración de riqueza y la marginación que se dio no solo en los países en desarrollo, sino en países desarrollados. La reacción a los procesos de globalización y de neoliberalismo apareció primariamente en los países desarrollados. Y si ustedes pueden leer ahí la cantidad de desarrollos teóricos y académicos que denunciaron ese estado de cosas. Pues yo pienso también, como piensa Guillermo, que este estado de cosas llegó para quedarse, porque no hay ninguna cuestión que diga que volviendo de nuevo a aquellos lugares vamos a tener el derrame que nunca existió, ni siquiera, vuelvo a repetirlo, en los países desarrollados, y en particular en Estados Unidos. Muy bien. 17:45, vamos a cerrar esta conferencia. Estamos habilitando a ver si podemos a Eduardo Castaño. Eduardo Castaño, ¿estás como para ser habilitado?
¿Escucha ahí? Ahí se escucha. Bien, Sí, buenas ahí. tardes. Y voy a ser concreto porque es poco el tiempo. Guillermo hablaba del Mercosur y el hecho de revisar el Mercosur implica el reemplazo o activaría el UNASUR. No, nadie se va de un lugar si no tiene a dónde ir. Entonces, primero es una construcción. Lo que está claro es que uno tiene que enfocarse en las economías complementarias de la región como criterio de planificación. Esto surgió a raíz de la pregunta del periodista catamarqueño y viene a cuento. Me parece que es un tránsito que vamos a tener en el próximo lustro. El Mercosur hoy es una realidad, pero compleja, porque somos básicamente economías competitivas. Si vos pensás, el beneficio lo tienen los productores de trigo, que reciben 10% más sobre su precio en términos de lo que se cotiza en Chicago. Pero fuera de eso, y de algunos hechos complementarios muy particulares, el resto es forzado. Es obvio que hasta uno diría mirando el mapa que es tu socio natural, pero bueno, me parece que lo lógico cuando uno profundiza la mirada es que tus socios son las economías complementarias. Y desde ahí tenemos que empezar a transitar. Muy bien. Tiene pedida la palabra Javier González Rodríguez. Javier González Rodríguez. Acá, te veo acá abajo. Ahí estás habilitado. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es si pueden profundizar con respecto a las políticas orientadas al sistema financiero, estas a resolver las tensiones con los empresarios, y la otra es si creen que el actual gobierno tiene la espalda política para poder aplicarle el impuesto a la oligarquía rentista y con esto poder pagar la deuda. Gracias. Pablo, empezá vos y yo complemento. Contesta Pablo Chaliú. ¿Podés repetirme la primera pregunta, por favor? Me parece que está respondida en todo lo largo porque tiene que ver con el mercado financiero, ¿no? Mira, el sistema financiero es uno de los sistemas más regulados. El que hace la mercancía del sistema financiero, entre comillas, es la Casa de la Moneda, empresa estatal. El que define las reglas de juego es también una institución estatal, que es lo que estamos hablando, y algunos jugadores también son empresas estatales, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, y son jugadores importantes. Quedan otros jugadores donde son tomadores de depósitos, sobre todo los bancos nacionales, controlantes nacionales, y los controlantes extranjeros en general siguen el flujo de negocios de las inversiones extranjeras directas de aquellos países en este mercado que en el banco el controlante es de aquel país. Entonces, si vos decís, bueno, el Citi, bueno, se ocupa más de las empresas norteamericanas, si vos decís el Banco Río, se ocupa más de las empresas europeas y así se va construyendo. Todo eso es perfectamente regulable y no hay ningún inconveniente. Ya se ha hecho en la Argentina, es cuestión de volver a transitar lo que ya se hizo. Con respecto a si el gobierno actual, Alberto Fernández, está en condiciones de cobrarle el impuesto a través de los derechos de exportación a la pampa húmeda en cuanto a diferenciar el precio de algunos alimentos de su paridad de exportación y a su vez ponerle una ley de alquileres para lo que el productor recibe menos en su factura le implique una baja de costos a través de la energía y a través de la ley de alquileres. Lo va a poder hacer. Primero, es lo que dijo Pablo, es la voluntad. Y si no, es lo que dijo el general Perón. No se hace política económica sin romper algunos huevos. Uno tiene que resolver qué huevo va a romper. En general, cuando la cosa se estira y vas para acá y vas para allá, al final sabes que terminas complicando
al conjunto de la población más que ir al punto de donde tenés que ir. Me parece que con eso se resuelve no solo el precio de los alimentos, sino que te hace, según mis números, de 7.000 millones de dólares en el año 2020, pero lo mismo en el 21, 22, de acuerdo más o menos a los precios internacionales, que te viene muy bien para honrar tus compromisos externos, y como es una recaudación del sector público, avanzás mucho sobre el déficit fiscal primario. Pero bueno, con una correcta política monetaria desaparece el déficit cuasi fiscal, debería, con los correctos derechos de exportación, de alquileres y demás, resolver el tema del déficit financiero, los intereses de la deuda, y prima facie te quedaría algo de primario que perfectamente lo podés financiar en el mercado de capitales local. Pero una cifra razonable de 2 o 3%. De ninguna manera, si no ordenas esto, hoy estás por arriba del 16% del PBI. Esto es imposible. Está imposibilitado hoy de generar una política económica adecuada con este nivel de déficit fiscal. Esto es lo que nos llevó a escribir este documento. Si me permiten, para cerrar, además, les voy a trasladar por lo menos dos preguntas que vienen de los que están participando vía las redes. Una de las preguntas es, porque me parece que está todo relacionado, ¿ven todavía que hay tiempo de planificar y ordenar la economía? ¿Y consideran que ordenar la macroeconomía es indispensable para dar respuesta a las economías regionales? Y la otra pregunta tiene que ver si el programa que se está presentando incluye políticas navales, pesqueras y mineras para federalizar la economía y aumentar el PBI. Y otra tercera pregunta, digamos, la verdad que ya es para cerrar. Pregunta cómo se puede fomentar el ahorro en pesos para poder obtener créditos. Y cerramos con los que ustedes dispongan a partir de estas preguntas. No, Pablo, ¿querés avanzar vos y yo complemento? Argentina, cuando nosotros decimos el Congreso de la Productividad y el Bienestar General, estamos hablando de los sectores, casualmente los que el compañero había mencionado. O sea, ahí está la voluntad del fomento y de la expansión de los sectores. Pero el fomento y la expansión de los sectores, les voy a repetir, que tiene condiciones, casualmente, para aumentar la competitividad y bajar el nivel, si es que es necesario en algún momento, de subsidio hacia ese sector. Siempre hay posibilidad de planificar la economía, que era la primera pregunta. Más, nosotros deseáramos que esta semana comenzara el presidente a tomar nota de esta ecuación del peronismo. Naturalmente no hay otra alternativa. Las decisiones que tomó el Banco Central en términos de administración de las escasas reservas que le quedan, no es posible. Digamos, vos no podés ahora decirle a las empresas con qué cuenta tienen que pagar sus importaciones. Esto es nunca visto. El empresario decide sobre sus cuentas cajas cuál utiliza para pagar sus deudas. Pero que aparte es incontrolable. Lo que es controlable es si entra o no entra la mercadería a partir de la orden de compra. Vos le decías, bueno, ¿qué se hacía con las declaraciones juradas anticipadas de importación? Planificar. Mira, esto es imprescindible, comprado, esto no es imprescindible, espera un poquito, o esto no lo compres por ahora porque viene la producción nacional. Por eso las declaraciones juradas anticipadas de importación. Ahora, cuando el mercado decidió en función de los incentivos, y hoy tenés un incentivo a importar, porque con relación al dólar negro, blue, estás casi la mitad, y entonces hay un subsidio implícito a las importaciones, a menos que alguna cabecita esté pensando que aquel dólar va a volver a bajar. Muchachos, esto es muy difícil de pensar. Una vez que la mercadería entró, decirle al empresario qué cuenta tiene que usar para pagar es muy difícil, entre otras cosas porque si utiliza la cuenta que tiene afuera, la reposición la va a hacer a ese precio, porque él va a evaluar los dólares que tiene afuera al precio del blue, o por ahí. Un poquito menos, contado con líquido, contado, no te va a evaluar
los dólares que tiene afuera al oficial. Esto se resolvía planificando la economía. Si no lo hacen, dentro de 15 días, un mes, 45 días, 60 días, y ya, bueno, vamos a ir avanzando hacia situaciones extremadamente complejas. Al margen de que arregles o no arregles el entuerto de la deuda. Nosotros en nuestro documento ponemos que hay que honrar los compromisos. Si no entras en default, vas a mantener el crédito comercial, lo que hay que, vis a vis la Argentina al mundo. Hay que resolver con qué moneda el empresario va a pagar y a qué precio te la va a evaluar la mercadería que te traiga. Para el Estado, esto no modifica, porque Poder Ejecutivo no va a tener crédito internacional por mucho tiempo. Siempre es preferible que no entremos en default. Una discusión muy sencilla de la deuda es no discutir te voy a pagar o no te voy a pagar, porque las deudas finalmente están para pagarse, sino quién pone la plata. Y si la plata la va a poner los grandes terratenientes de la pampa húmeda, hasta es una discusión más sencilla. Uno diría, ¿por qué le tiene que cuidar la billetera a esos muchachos? ¿Por qué le vas a cuidar la billetera a los Blanco Villegas? ¿Está bien? Alias Macri. Esto no tiene ninguna lógica. Claro, cuando eso no está definido en un a priori, cada peso dólar que le saques a un trabajador es un conflicto. Y esa es la discusión que estamos teniendo. Si planificar la economía es mucho más sencillo. Y como enseñó el general Perón, se planifica desde la oferta. Es un error eso de pensar que cuando el Departamento de Defensa norteamericano puso una orden de compra para 3 portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, estaba planificando la economía de la demanda. Lo que hizo fue planificar todos los recursos de la economía norteamericana para el complejo industrial militar. Y obviamente el producto de ese complejo industrial militar tiene un solo comprador, que es el Poder Ejecutivo, ¿no? No va a ir una familia a comprar un portaaviones. Así que el economista que alguna vez escribió, no, Estados Unidos planificó su complejo industrial de la demanda, me parece que tiene un poco desordenado los conceptos. Se planifica desde el oferta, que es lo que hizo el peronismo con los planes quinquenales e intentó hacerlo con el plan trienal. Y vamos a intentar ahora decirle al presidente, mire, esta es la herramienta posible para que rápidamente la Argentina pueda generar las bases de un modelo de desarrollo. Bueno, no sé si quieren dar alguna palabra final, pero estamos ya por... Pablo, Pablo, hablamos un minuto y cierro yo. Yo les recomiendo leer el documento, no hemos mencionado todas las medidas, son medidas muy interesantes, les vuelvo a repetir, siempre tengan en cuenta la interrelación entre esas medidas. Lo que aparece de repente como una dificultad en una política se soluciona porque hay otra política que la potencia o la nutre. Así que miren lo global, miren, está pensado desde lo global y desde lo global a lo particular. Naturalmente no hay acápites vinculados a minería, pesca y algún otro tema que el compañero mencionó, pero es obvio que en un marco de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, naturalmente eso se resuelve. Ahora, el tema pesca está directamente relacionado al precio del gasoil. Cuando vos vas a pescar al límite de la plataforma continental, que es a donde tenés soberanía, y hoy la Argentina tiene tanto territorio continental como territorio marítimo. La Argentina hoy es tanto un bife de costilla como un filete de merluza. Pero esto está directamente relacionado con el precio del gasoil, directamente relacionado. La pesca deja de ser rentable en la medida que te vas alejando de la costa a este precio del gasoil. Por eso es tan importante que la competitividad del conjunto de las industrias y de los segmentos productivos argentinos está con el precio de la energía. Y esto es muy importante, el petróleo no es de los petroleros, el petróleo es de la Argentina. Los petroleros lo que hacen a través de un contrato de concesión es su explotación y exploración. Hay que ver si la exploración, y esto es una discusión también del Congreso de Productividad que hablaba Pablo, no empieza a ser a fondo perdido del Tesoro Nacional de tal manera que solo queden los costos de explotación. En fin, estos son los temas que quedan abiertos para la discusión. La Argentina tuvo potencia pesquera cuando tenía una relación
precio del pescado, insumo energético, favorable. Cuando estaba a 0,60 centavos de dólar el gasoil, es que desarrollamos centralmente nuestro espacio pesquero en la década ganada. Cuando perdimos esa relación, empezamos a tener conflictos. Con la minería es un tema que tienen que opinar las economías regionales. Hay pueblos que sin la minería, incluso el caso de Malargüe en Mendoza, sin la minería, ese mismo pueblo, lo local, dice no tengo futuro, y todo el resto de Mendoza se manifestó en contra. En fin, ahí hay temas donde lo local tiene mucha importancia. En propio La Rioja pasó, y en San Juan en realidad tenés situaciones dispares. Ahí tiene mucho que ver la opinión de los pueblos que habitan la zona para expresarse. Y me parece que en este caso, más que en un documento, lo que tenemos es la metodología de participación de lo local en la toma de decisiones, que es la participación del peronismo, porque tiene que ver con la construcción de la comunidad organizada y del verdadero conocimiento, que es el conocimiento colectivo. Yo les agradezco mucho la participación. Este documento a partir de este momento va a empezar a circular, va a ir a los senadores, a diputados, a los gobernadores. No queríamos hacerlo público para no, naturalmente, de una falta de respeto a los que hoy periodistas que participaron en esta conferencia. Tuvimos demanda de los grandes medios nacionales, el fin de semana lo querían publicar, pero no nos pareció correcto, así que esperamos hasta media hora antes de esta conferencia para circularlo. A partir de ahora, mañana, pasado, le va a llegar a todos los actores económicos y sociales, movimientos sociales, la CGT, las cámaras empresarias y los que hoy tienen la lapicera en términos de decisión política. Supongo que para el fin de semana ya habrá alcanzado más que una difusión que comenzó en este acto. Así que les agradezco profundamente la participación y bueno, nosotros quedamos deseosos de avanzar en esta dirección desde el superior gobierno nacional. Y si no, hemos hablado. Fundamentalmente, y este es el mensaje final, hemos hablado. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.